el capítulo número 3. Y los voy a invitar a que lo leamos todos a la vez. Vamos a leer de los versículos 1 hasta el 21. Vamos a leer todo el capítulo, porque es que este es un capítulo especial. Amén. Bueno, vamos a leerlo todos al unísono. Y lo vamos a hacer despacio, sin afanes, entendiendo lo que vamos a leer. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor añada bendición a esta hermosa porción. Me encantaría que nos lo aprendiéramos de memoria, toda, pero les voy a repetir un versículo, el 20. Mas nuestra ciudadanía está en donde, en los cielos, eso dice el 20, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Dios, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Este tiempo de predicación, Señor, lo colocamos bajo tu cuidado y tu dirección. Que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestro entendimiento. Permite, Señor, que
que haya esa disponibilidad en nuestra mente, en nuestro corazón, para recibir con agrado lo que tú tienes para todos y cada uno de nosotros a través de tu santa y divina palabra. Esto es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Durante el tiempo en que vamos a ver este capítulo número 3, Didier, ¿lleva asiento ese caballero? Ahí está. Durante el tiempo en que vamos a estar mirando este capítulo número 3, hay varias cosas que vamos a ver. Hoy vamos a mirar 3 aspectos. Vamos a ver los 3 primeros versículos. Es muy importante, mis hermanos, entender algo. Hay un título en la Reina Valera y dice: prosigo al blanco. ¿Cómo así que prosigo al blanco? O sea, ya hay un camino trazado, pero este hombre llamado Pablo, que tiene una convicción firme, va firme en ese camino. O sea, prosigo, de aquí no me bajo, yo ya sé para dónde voy. Si la persona ya sabe para dónde va, usted permanece. Quiero preguntarles, mis hermanos y amigos, ¿usted ya sabe para dónde va? Es muy necesario que en su vida espiritual usted tenga una convicción firme y definitiva y que entienda y sepa por fe que lo que le dice la palabra de Dios es verdad. Si usted ya eso lo tiene claro, entonces usted va a tener un caminar acorde a lo que dice la palabra de Dios. Porque el Señor nos habla a través de su santa palabra. Amén. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Entonces, si yo tengo eso claro, mi caminar, mi dirección, mi permanecer y proseguir va a estar firme. No voy a desfallecer. Y cuando empezamos a valorar eso, es maravilloso, porque pueden haber momentos en los cuales estamos hablando un idioma diferente, o estamos perdidos y no sabemos para dónde vamos. Pero llega un momento donde ya hay convicción y a partir de ese momento ya el panorama es otro. Cuando conocemos la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. ¿Qué necesario entonces es conocer la verdad? Es necesario saber que cuando nos reunimos, este es un tiempo invaluable y no nos lo debe de quitar nadie. Nadie nos lo debe de quitar. Obviamente que cuando estamos en algún sitio nos tenemos que someter a la autoridad. ¿Tiene autoridad usted en su vida? ¿Hay una autoridad que lo mande a usted? ¿O usted se manda solo? Hay una autoridad. Esa autoridad es primeramente Dios. Mi hermano aquí se ríe. Yo lo veo y dice, y mira al lado y él dice, la cuchilla. Tenemos una autoridad terrenal. Claro. Pero muchas veces no le hacemos caso a la autoridad terrenal, ¿cierto? Muchas veces. Y ahí es donde nos perdemos, nos desviamos. Este hombre llamado Pablo escribe una carta, hermanos, a la iglesia de Filipos, a los filipenses, y esa carta es para nosotros hoy. Ha permanecido, el Señor la ha guardado, y la carta a los filipenses, yo he pensado durante estos días, esos hermanos de Filipo, ¿cuántas veces leían la carta? O sea, ¿cada cuánto la leían? Yo me imagino que alguien decía, vamos a leer otra vez la carta de Filipo, la carta que nos envió Pablo, y se sentaban y la leían. Yo no sé cuántas veces, yo creo que muchas veces, porque ellos no tenían la bendición posiblemente que nosotros tenemos, y es que nosotros ya tenemos toda la Biblia escrita, toda la profecía. Pero cuando yo leo, digo, qué esperante, qué delicia es meditar en la palabra de Dios. Y yo leo esta porción y no me canso de leerla. Es una carta. Cuando a usted le llegaba una carta, cuando antes no era WhatsApp, sino que eran cartas, llegaba una carta y eso era un motivo de felicidad. Es que tal persona escribió y esto es para mí. ¿Sabe una cosa, hermanos? Mire, la escritura es inspirada por Dios, toda, y es escrita para usted, es para usted. Y el título de la predicación hoy es Tu caminar con Jesucristo.
Ese es el título de la predicación en esta mañana. Tu caminar con Jesucristo. Tomemos en consideración algo importante. El apóstol Pablo va guiado por el Espíritu Santo. Guiado. Y lo que escribe es bajo la guía del Espíritu Santo. Pero es un hombre que va caminando con una convicción firme. Él ya aceptó, cree y vive a Cristo al 100%. No se anda con jueguitos, no se anda con rodeos. La fe de Pablo es firme, contagiosa, contagiosa, ¿sí? Pero más aún, es un hombre que va caminando con un corazón dispuesto. ¿Dispuesto para quién? Para Cristo. Con un corazón y con una disponibilidad de servicio. O sea, él está dispuesto a servir. Más aún, tiene un modelo a seguir. Y ese modelo es Cristo. Y ya lo vimos hace 15 días. Y está ocupado en la obra, con temor y temblor, ocupados en vuestra salvación, dice él. ¿Por qué? Pues porque él está ocupado. Él dice, todos deberían estar ocupados, con temor y temblor, en la obra del Señor, firmes, viviendo como en unidad. Es algo que reiterativamente hemos visto en esta porción. Y en el capítulo 1, versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué hombre dice eso? El que ya sabe para dónde va. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya sabe para dónde va. Por eso sigue como firme y prosigue al blanco. Él ya sabe. Ojo, la situación y las circunstancias de Pablo no eran las mejores. No. Era un hombre que posiblemente lo tenía todo, y vamos a ver más adelante en próximas predicaciones cómo lo perdió todo. Era un hombre que por los viajes y por las actividades que hacía, su salud, su parte física, se vio afectada. Pero sé vivir, así como en abundancia, también sé vivir en escasez, dice el apóstol Pablo. Entonces este es un hombre más. Pablo es un hombre que va guiado por el Espíritu. Y hoy vamos a ver tres aspectos que vamos a mirar en los versículos 1, 2 y 3. Primero, si usted definitivamente va a caminar el resto de su vida con el Señor Jesucristo, primero tiene que tomar en cuenta que, ojo, que la Biblia es segura. Todo, absolutamente lo que hay acá en la palabra de Dios son palabras de amonestación, de exhortación. Hay mandamientos, pero hay promesas. Y todo lo que está plasmado en la palabra de Dios, mis amados amigos y hermanos, es seguro. ¿Por qué? Porque es dado por Dios. Y usted tiene que vivir con esa confianza de que es la única verdad, la palabra de Dios. Segundo, si usted va a caminar con el Señor Jesucristo, va a tener que estar atento. Y como dice, guardado. O sea, cuídese. Y el apóstol entra aquí a prevenir a esos hermanos de Filipos, pero viene a prevenirnos a todos y cada uno de los que hoy estamos acá. Usted tiene que estar atento y debe estar guardadito, prevenido, porque hay situaciones que son complejas y usted necesita estar preparado. Y tercero, si usted va a caminar con el Señor Jesucristo, entonces tiene que saber que su confianza está en Él. Su confianza está en Él. O sea, que hay definitivamente unas palabras de ánimo, pero con confianza. ¿En quién entonces usted va a poner su confianza? Amén. Entonces, cada persona va caminando y si llega un momento donde hay que decidir, porque soy o no soy. No puede una persona autoengañarse y pensar que porque viene de una tradición religiosa, simplemente por eso ya. No, el cristianismo es una relación personal que usted va a tener con la persona de Cristo, en donde usted lo va a recibir, lo acepta como Señor y Salvador y entiende que tiene que vivir un proceso. El punto de partida es reconocer su pecado, que tiene que haber arrepentimiento, pero que tiene que confesar ese pecado para estar como a cuentas con Dios.
recibirlo como Señor y Salvador y permitirle al Señor ser su único Dios. Y que somos salvos porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo es Dios. Y que por la gracia de Él es que somos salvos. Por la fe en Cristo, no por lo que nosotros hagamos. Eso es muy importante. Ahora vamos a mirar lo que nos presenta la palabra de Dios. Porque hay una meta para alcanzar. Pero ¿saben una cosa? Esa carrera es individual. No es como cuando salen en una competencia de maratón, donde todas las personas salen corriendo y el que más corre es el que gana y tiene la corona. Tu vida espiritual es una carrera, es una lucha, es una batalla individual. No es que unos van a llegar primero y otros van a llegar después. En Cristo somos hechos nuevos, nuevas criaturas. Unos van a llegar de una manera, otros llegarán de otra. Muchos llegarán posiblemente por amor al Señor, a los pies de Cristo, pero muchos vamos a llegar es por necesidad, porque llega un momento determinado en el cual decimos, yo necesito a Cristo. ¿Es eso lo que le pasa a usted? ¿O lo que le pasó? ¿Necesitamos de Cristo? Entonces, primero, la Biblia es segura. Y aquí hay una amonestación y una exhortación, pero miren lo que dice esos versículos. Voy a leer del 1 al 3 para que tengamos un concepto general. Dice, por lo demás, o sea, sin importar lo que pase, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Para vosotros es seguro. Entonces, sin importar lo que pase, tenga usted entonces su vida cristiana. Disfrute de la bendición de ser cristiano, independientemente de lo que pase. Deleítese, hermano. Deleítese en el ambiente cristiano. ¿Cómo es el ambiente cristiano? El ambiente cristiano tiene unas características, ya lo vimos antes, y es, hay palabra, gócese en el Señor, en su palabra. Gócese en los cantos. Tuvimos unos cantos, unos himnos, nos gozamos en ellos. Bien, llegan a nuestro corazón. En la alabanza, gócese en el Señor cuando usted es obediente. Gócese en el Señor cuando hay obediencia y respeto. Gócese en este tiempo de compartir entre hermanos. Gócese en el Señor de múltiples maneras. Sepa que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces el apóstol les dice, por lo demás, hermanos, gozaos, pero en el Señor. Y entra luego a decir, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. O sea, no me es molesto, pero para ustedes es seguro. ¿Sí? ¿Cuántas veces habrán leído ellos entonces la carta? Yo creo que la leyeron muchas veces. Y llegaban y decían, venga, saquemos otra vez la carta que Pablo nos envió, la queremos volver a leer. Y no ha de faltar el que diga, otra vez van a leer la carta. Hace algún tiempo, cuando teníamos el grupo de los valores de los niños, entonces uno de los niños dijo, Luisca, otra vez lo mismo. Vamos a hablar del respeto. Vamos a hablar de la obediencia. Otra vez lo mismo. Sí, claro, vamos a hablar del respeto y vamos a hablar de la obediencia. Porque mientras no haya obediencia y no haya respeto, ¿cómo vamos a seguir hacia adelante? Sí, si no hay respeto, si no hay obediencia a lo que la palabra de Dios dice, entonces usted se vuelve ¿qué? Oidor, pero no hacedor. Entonces hay que volver a repetir la palabra. Pues claro. Y el apóstol Pablo les dice, para mí no es molesto. Qué bendición es poder compartir la palabra de Dios. No ha de faltar el que diga, es que yo ya eso me lo sé. Pues vuelva y escuche. ¿Sabe por qué? Porque para usted es seguro. Porque para usted es necesario. Más aún si de repente uno es un desnutrido espiritual. Porque el desnutrido espiritual es el que no recibe la palabra, no la escucha. Entonces cada vez va a necesitar ¿qué? Más y más.
entonces el plato tiene que estar mucho más lleno. La taza de mazamorra, como dicen por allí a 3 cuadras, la taza de la mazamorra entra y me la como. Llenita, no me la deje por la mitad. Llenita. La abundancia bíblica tiene que estar ahí. Porque es que es seguro, hermanos. Y es necesario. Y para su pastor no es molesto leer, así me toque leer 100.000 veces lo mismo. Hace muchos años a un pastor, él llevaba su labor de evangelista más de 50 años. Y en un momento determinado estaba en la ciudad de Nueva York, y entonces una persona se le acercó y le dijo: pastor, yo a usted lo he escuchado durante 50 años. Y durante esos 50 años usted siempre ha dicho lo mismo. Y el pastor le dijo: sí, y hasta que este dijo, te voy a seguir diciendo lo mismo. Hermanos, ¿qué es lo mismo? Que nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado, que nos tenemos que arrepentir, que tenemos que confesar para ponernos a cuentas con Dios, que tenemos que recibir al Señor Jesucristo, que le tenemos que permitir a Él que sea nuestro Señor, que guíe nuestra vida. Y el Señor, en su inmensa gracia, en su misericordia, nos va a guiar. ¿Por qué la repulsa de las personas para escuchar la palabra de Dios? Si es que es seguro y yo la necesito. El mundo anda loco. Y muchas veces hay personas que dicen: otra vez vamos a leer la Biblia. Claro, es que la vamos a leer otra vez. En algún momento que hacíamos los cantos, porque los niños son muy sinceros. Y la ventaja de los niños es que ellos siempre dicen la verdad, ¿cierto? Y entonces estábamos con los cantos, algunos de los que cantamos acá, y entonces uno de los niños me dijo: Luisca, pongamos un vallenatico. ¿Cierto? Y entonces el niño dijo: cambiemos de música. Luisca, no jodas, ponete un vallenatico. Nosotros, yo lo miro y digo: no, es que este no es el sitio para colocar un vallenato. Si a usted le gusta el vallenato, tranquilo, escúchelo en su casa. Pero cuando venimos a la iglesia, yo quiero escuchar lo que escuchamos, que son cantos espirituales, basados en la palabra de Dios, porque mi caminar tiene que ser conforme a lo que dice la palabra, ¿o no? Tiene que ser así, amén. Cuando miramos en segunda de Pedro, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, en el capítulo número 1, los versículos 19 al 21, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, miren lo que dice, se lo voy a leer. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, lo hace bien. Si está atento, usted verá si no le presta atención, pero haces bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Porque cuando uno está en la oscuridad necesita luz. Entonces uno tiene que tener esa antorcha, y dice el apóstol Pedro, es que usted tiene que andar con ella así, alumbrando. ¿En dónde? En la oscuridad. Porque si usted está viviendo una vida en oscuridad, necesita la luz. Y hace el bien. ¿Por qué? Porque tenéis la palabra profética más segura. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna porción de la Escritura es de interpretación privada. Usted tiene la necesidad y el derecho de tener la palabra, abrirla y leerla. Cuando una porción como esa que hay en la pared dice Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino. ¿Qué está diciendo? Que Él es el camino y la verdad y la vida. Más, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Es entendible? Amén. Ahí no se debería estar perdiendo nadie. No necesita mayor explicación ni interpretación, simplemente requiere es que obediencia. O lo obedece o no lo obedece. Y sigue diciendo: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos
aferrados, asidos a una verdadera palabra, que es la palabra de Dios. Es verdad, no nos vamos a perder. Pero más aún, el mismo apóstol Pablo, en la segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, que es una porción que miramos muy ampliamente, lo quiero leer literal como dice la palabra para no irme a quedar con alguna porción. Segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Voy a leer desde el 15. Desde el 15, miren lo que dice. Ahí le está hablando a Timoteo. Pablo le habla a Timoteo y le dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Desde cuándo saben ustedes de las Sagradas Escrituras, hermanos? Algunos desde la niñez, otros hace poquito. Pero hay muchos que lo saben desde la niñez y no han obedecido. Hay otros que saben desde hace poquito y tampoco obedecen. Pero hay unos que ya llegó hace poquito y la palabra de Dios se ha vuelto, pero su manual de conducta y de vida espiritual. Amén. Amén. Y al cambio, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, es una guía infalible, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, la persona que decide definitivamente caminar con el Señor Jesucristo no puede decir que no lo va a hacer aferrado a la palabra. Lo tiene que hacer con la Biblia. Si la Biblia lo dice, hágalo. Si la Biblia no lo dice, no lo haga. Pero usted sí tiene que tener un manual de conducta y de vida espiritual que va a transformar su caminar, porque el camino es largo, el camino es largo, y como dice un dicho, y culebrero, y hay muchas cosas alrededor de la vida de nosotros como creyentes, y el apóstol va a entrar en un segundo punto a decir que tenemos que estar atentos y guardando. Y aquí hay una porción, hermanos, que a mí particularmente me impacta mucho por la forma fuerte y los calificativos que el apóstol Pablo utiliza. Y miren lo que dice el versículo número 2. Mírenlo en su Biblia, yo lo voy a leer. Dice: guardaos de los perros. Esa es una palabra fuerte. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ya habían grupos en el momento en que el apóstol Pablo está escribiendo eso. Habían religiones, habían judaizantes, habían filósofos gnósticos, y Pablo está previniendo a la iglesia. A la iglesia les está diciendo mucho cuidado, y hay 3 calificativos. Dice: perros, guardaos de los perros. O sea, esas personas que venían tradicionalmente con pensamientos y acciones apartados de Dios, que vivían sin Dios, impíos. Y el pueblo judío era muy fuerte en eso, porque decirle hoy a alguien que es un perro, de repente alguien hasta dice, no tiene nada de malo. Pero cuando miramos el contexto de lo que significaba para un judío decirle a otra persona perro, es que era una persona con una bajeza total, apartado de Dios, un impío, no merecía ni siquiera caminar por donde ellos caminaban. Una persona no se sentaba con uno de esos personajes ni a la mesa, ni en ninguna parte. Y el apóstol acá está diciéndoles, guardaos de los perros. Pero luego dice, de los malos obreros. Los malos obreros. Los obreros entonces son los que están en la obra. Entonces hay malos obreros, hay personas que aún en la obra son malos. Y dice él, guárdense, cuídense de los malos obreros, porque hay propósito, y algunos pueden tener un propósito que no va conforme a la obra y al Evangelio de Cristo, y ya está determinado. Y dice, guardaos de los malos obreros.
En una oportunidad estábamos haciendo como una explicación de esta porción y un pastor entonces decía, los malos obreros están en las iglesias. Sí, sí hay malos obreros en las iglesias. ¿Qué estamos haciendo? Estamos edificando. Estamos edificando ¿la qué? La vida espiritual, basados en la palabra de Dios. Pero si alguien dice algo contrario a la palabra de Dios, ¿es un buen obrero o un mal obrero? Mal obrero es como la persona que está en una obra, están construyendo, y entonces el personaje dice, vamos a llevar estos adobes. Y llega y coge 5 adobes y se los pone en el hombro. Y sale con los 5 adobes. Y cuando llega a los 5 metros, se caen los adobes y se quiebran todos los adobes. Ese es un mal obrero, porque entonces no está colocando ningún adobe. Entonces, no, sáquelo de la obra. Ese señor va a acabar con el material. No sirve. Es preferible que lleve un adobe, pero que ese adobe quede como puesto, instalado, firme, a nivel, que no quede doblado. Porque si el adobe queda doblado y el nivel queda mal, ¿qué pasa? Se cae. Entonces, a nivel espiritual, hay que estar firmes, niveladitos, a nivel, con la plomada, con los buenos materiales que ya los tenemos, pero la persona tiene que ir conforme a lo que el Señor le manda, porque si no, es un mal obrero. Y el apóstol Pablo dice, y guárdese de ese, de los malos obreros. Y luego dice, los mutiladores del cuerpo. Todos esos que desconocían la obra de Cristo, lo negaban y estaban afirmados en la ley de obras. Ahí le está diciendo a los judaizantes, los mutiladores del cuerpo. Entonces, mire, de esos, hoy también hay mutiladores. Tristemente, a nuestro alrededor, ¿sí? Pueden haber perros, suena duro. Pueden haber malos obreros, sí. Mutiladores. El apóstol está previniendo aquí a la iglesia, a los hermanos de Filipos. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Hoy, 24 de septiembre del año 2023, el panorama es mucho más delicado. ¿Por qué razón? Porque la historia de la humanidad hoy, de repente, es un poquito diferente en información a lo que había en el momento en que el apóstol Pablo le escribe esta carta a los de Filipos. Hoy hay una abundancia de información. Hay una facilidad sencilla. Usted puede coger un dispositivo móvil y le da un clic y inmediatamente a través de esa pantalla, en sus ojos, en sus oídos, llega todo tipo de información. Todo tipo de información. La realidad para la iglesia, para los creyentes, para los que amamos a Cristo y que queremos caminar con Él, cada día va a ser más complicada. A nuestro alrededor, nuestros hijos van a estar más dispuestos a escuchar una información que no conviene. Los jóvenes, los adultos, los viejos, los adultos, todo el mundo está dispuesto a escuchar y mirar lo que le muestran. Porque hay algo y es un deseo que es pecaminoso, natural del ser humano, donde le dicen, mira, ¿y puedes hacer esto? No, yo prefiero hacer esto otro. La información es amplia. El apóstol igual nos previene y dice, ojo, es que va a haber un carácter de los hombres en días postreros. En 2 de Timoteo, en el capítulo número 3, los versículos de 1 en adelante, miren lo que dice. Va a hablar sobre el carácter de los hombres en los postreros días. O sea, ¿cuándo? Hoy. Los voy a leer y usted piense, ¿será que eso está pasando en este momento? ¿Será que la humanidad va guiada por eso? Miren lo que dice. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos de 1 en adelante. Dice así: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos en tiempos peligrosos, hermanos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Será que hay por ahí personas amadores de sí mismos? Hartos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y termina diciendo el apóstol: a estos evita. Es que el panorama que nos está tocando vivir a nosotros es de cuidado, hermanos. Tenemos que estar atentos, guardados, o sea, prevenidos, porque lo que hay en nuestro medio ya no solamente son los judaizantes, ya no son solamente los perros, ya no son solamente los malos obreros. No, el panorama se amplía. Y el apóstol en varias cartas sigue previniendo. Cuando miramos en el mismo de 2 Timoteo, del 4 en el capítulo 4, del versículo 1 en adelante, miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice: te encarezco delante de Dios. Hermano, mire, yo no sé si esta porción de la palabra de Dios, usted cuando la lee, la toma para usted mismo. Yo lo animo a que la tome para usted. Y mire lo que el Señor le está diciendo a usted que ama a Cristo y que quiere caminar con Él. Y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que prediques la palabra. Porque para mí no es molesto repetirle lo mismo, dijo ya en el capítulo 1, versículo 1. Y para nosotros es seguro que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No se puede bajar la guardia. ¿Tiene hijos? Háblele a los hijos, no baje la guardia. ¿Tiene amigos? Háblele al amigo. Su esposo o esposa no cree en el Señor, no es convertido, no baje la guardia, póngalo en oración, pero háblele. Porque aquí nos están diciendo, ¿a quién? Al que ya está caminando, al que ha decidido caminar. Y si no ha decidido todavía, vamos a ver qué pasa. Porque vendrá tiempo, dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá un tiempo cuando las personas no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. O sea, ¿qué es ese comezón de oír? Van a escuchar lo que quieren escuchar, lo que les gusta escuchar. Ah, yo quiero que me hablen de eso. Sí, yo quiero que me hables del amor de Dios, pero no me hables del pecado. Así me decía un amigo hace algún tiempo ahí en ese patio: Luisca, háblame del amor de Dios, no me hables del pecado. Claro, es que muchas personas quieren que los confronten con el pecado. Como que no, hay que hablar si es que la palabra está ahí. Pero muchos entonces tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿A qué es que entonces hay que estar atentos, hermanos? A la palabra, a lo que es la voluntad de Dios para usted en su vida. No esté detrás del pastor de moda. Hay hombres temerosos de Dios. Hay hombres que Dios está usando y lo va a usar grandemente, pero que ese pastor sea bíblico. No es que usted se va a ir detrás del escritor de moda, del libro de moda. No, si es que el libro que usted tiene que seguir es este. Hay escritores usados por Dios. ¡Uy, qué bendición! ¡Claro! Personas que hacen obras que alaban, exaltan y glorifican el nombre de Cristo. ¡Uy! Que animan y exhortan bíblicamente. Claro que los hay, pero usted no se puede ir detrás de cualquier escritor, porque muy posiblemente se va a perder de camino y no va a estar caminando con Cristo, sino que va a estar caminando, andando, creyéndole a Pepito Pérez. Y don Pepito Pérez no es Cristo. Pepito Pérez es Pepito Pérez. Cuando hablo de Pepito Pérez es el nombre de cualquier persona, ¿sí? Porque de pronto a través del canal de YouTube habrá algún Pepito Pérez. Entonces, si hay alguien que llame Pepito Pérez, pero tengo disculpas, ¿sí? Es un decir. Siga adelante entonces. ¿Cómo? Con sus ojos puestos en Cristo.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora hay un tercer aspecto, y es que tu confianza tiene que ser en Cristo. Su confianza no puede ser en nadie más. Y mire lo que nos dice el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esto es una palabra importante, nos anima a tener ¿qué? Confianza, pero determina varias cosas. Dice, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Sirve usted a Dios? Es lo que usted se debe preguntar. Porque o usted le está sirviendo a Dios o usted le sirve al maligno. Los que en espíritu servimos a Dios, los que nos gloriamos en Cristo, nos gloriamos. ¿Te glorías en Cristo? ¿Le das toda la gloria, la alabanza y la honra solo a Él? ¿O en quién te glorías? Y más aún dice, no teniendo confianza en la carne. Entonces, ¿en quién está su confianza? ¿En quién está su confianza? Entonces, el caminar de un cristiano no es confiando en él mismo, o peor aún, en otra persona, o en tal grupo. No, el caminar es confiando en el Señor Jesucristo siempre. Mis amigos y hermanos, siempre, no hay otra. Es en Cristo Jesús y en nadie más. Son sus ojos puestos en Él, porque hay tantas situaciones a nuestro alrededor, muchas, y ahí es donde tenemos que reconocer nuestro ¿qué? Nuestra debilidad. Tenemos que reconocer y aceptar nuestra debilidad, nuestra impotencia, tu flaqueza, porque es mejor caminar que un Cristo que caminar sin Él. Pero la persona tiene que reconocer que soy débil, que no soy capaz, que lo necesito es a Él, que mi confianza es en Cristo. Mi flaqueza, mis debilidades, que mi temperamento, mi personalidad va contraria a lo que es la voluntad de Dios, que quiero hacer lo bueno, pero que no lo hago. Y esa es la lucha. El apóstol Pablo lo dice en la carta a los Romanos ampliamente, porque lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. ¿Nos pasa? Generalmente, eso es lo que nos pasa. Ahora, ¿por qué es que es mejor caminar con Cristo? Porque alguien dirá, yo voy a caminar con Él, pero ¿por qué? Hay varias cosas. Porque Él tiene el poder. Si usted decide caminar su vida con el Señor Jesucristo, sepa que usted va con el que tiene el poder. Cristo es el que tiene el poder. Porque Él es el camino. Porque Él es la verdad. Porque Él es la vida. Y porque no hay otra forma de llegar al Padre sino a través de Cristo. No hay otra forma. Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue el que venció. ¿Venció qué? El pecado. Y venció la muerte. Él es el que lo hizo, nadie más. Nadie más lo ha hecho, solamente Él. ¿Cuál es el valor, hermano? Piense por un momento. ¿Cuál es el valor que usted le da en su vida a la presencia de Cristo? ¿Cuál es el verdadero valor que usted en este momento de su vida le está dando al Señor Jesucristo? Tiene que ser muy importante que usted tenga claro eso. Porque, ojo, hoy muchos están viviendo vidas miserables, en amargura y frustración. ¿Por qué razón? Porque no confían en Cristo. No confían en Él, pero sí le echan la culpa. Muchas personas no confían, pero sí le echan la culpa. Y ahí es cuando los vemos y dicen, Dios me tiene así. ¿Yo por qué estoy viviendo así? ¿Están listos y dispuestos a echarle la culpa a Dios? No hay un motivo y una palabra de agradecimiento a Dios, sino de un constante reclamo. Pero es que no tienen una relación con Dios. No tienen una relación, no hay una confianza en la obra que Cristo va a hacer en la vida. Por eso tiene que haber un cambio radical. No tienen una verdadera relación y exigen y reclaman bendiciones. Y verá, qué bueno, tan piloso para reclamar bendiciones y promesas, pero tan desatento para los mandatos y las exigencias de Dios. Eso es una sociedad loca.
Tenemos que estar atentos a cumplir conforme a lo que Dios manda, a estar atentos a sus mandatos si queremos bendición. Amén. Tiene que ser así. ¿Dónde está tu confianza? Exigen y reclaman. Hay algunos que definitivamente no creen en Cristo. Hay otros que no le creen a Cristo. Y hay muchos que no esperan. Pero saben, hermanos, hay otros que dicen: yo a Dios, a Cristo, no lo necesito. Yo ya tengo de todo, yo no necesito nada. Yo tengo todo lo que quiero, lo que necesito. Cuando vimos en Apocalipsis, en el capítulo número 3, versículo 17, el Señor le envió un mensaje a 7 iglesias. Y una de esas iglesias es la iglesia de la Odisea. Y en el capítulo número 3, esa iglesia de ese sector eran personas muy adineradas, porque era una iglesia donde había mucho oro, donde había comercio. Entonces las personas tenían dinero y muchas de esas personas dijeron: yo no necesito nada. ¿Por qué? Porque lo tengo todo, material. Y el Señor coge y le dice en el capítulo 3, versículo 17, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 5 aspectos, hermanos, para esa persona que dice que no necesita a Cristo, porque lo tiene posiblemente todo. Para esa persona que dice: yo escucho hablar, pero no tomo decisión. Y el Señor le dice a través de su palabra: no sabes que eres un desventurado, miserable. Claro, es que el que no tiene a Cristo tiene una vida miserable, ¿no? Miserable, pobre. Hermanos, es que es pobre. El que no tiene a Cristo está pobre. Ciego, pues claro que está ciego. Y va directo con hueco. Ciego y desnudo, totalmente desnudo, no tiene nada. Eso es lo que le pasa al que dice que no tiene a Cristo. Pobrecitos. Lo animo, hermano, a que se pregunte varias cosas esta mañana para finalizar. Pregúntese, mi amado hermano y amigo: ¿podría usted caminar su vida sin Cristo? ¿Hay acaso alguien más que dé la vida y que le prometa a usted vida eterna? ¿Habrá alguien que le dé a usted vida eterna? Hermano, pregúntese: ¿habrá alguien más que lo ame a usted más que el Señor Jesucristo? Imposible. ¿Habrá alguien entonces que dio su vida y te dio salvación y que posiblemente nosotros decimos: yo después como que tomo decisión? Puede haber actitudes veces, pero el que ha dado todo para nosotros es Cristo. Nuestra confianza, nuestro caminar tiene que ser aferrado a Él, no hay otro. Yo no tengo a nadie más para decirles que ustedes sigan. Tienen que poner sus ojos en Él. Y hoy, mis amados hermanos y amigos, hoy es un día decisivo. Hoy es un día decisivo. Hay que establecer y afirmar su fe, su confianza y su convicción en Cristo. Si usted aún no ha recibido a Cristo, hoy es el día. Y si usted de repente está así, a medias, pues entonces decídase. Porque sin el Señor Jesucristo, el final de todas las personas que no reciban al Señor Jesucristo es el infierno, el lago de fuego. Lo vimos esta mañana en la escuela dominical, Apocalipsis 20:15. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y la única forma de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida es recibiendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como tu Señor. Amén. Eso es lo que realmente nos dice la palabra. Hay algunos que dicen no, o a medias, y andan como el borracho. Tienen una vida de borrachera. Tienen que ponerse a cuentas. ¿Cómo? Lo que vimos hoy. Nútrase, aliméntese de la palabra. Para nosotros no es molesto. Y para todos es seguro, es necesario. Esté atento, hermano. Usted que hoy está acá, esté atento.
porque lo que se viene para este mundo es una cosa complicada. Usted tiene que estar afirmado en la fe que es en Cristo. Que cuando no nos dejan venir a la iglesia a alimentarnos, nos salgan lágrimas, como le salió a la señora Marlene, como le salió a mi amigo Bruno. Porque es impactante y posiblemente a muchos. Porque tenemos que estar en contacto con Cristo. Yo no sé si usted en algún momento le han salido lágrimas porque no pudo venir a la iglesia. No sé. Nos han salido lágrimas de pronto por otras cosas sin sentido, ¿cierto? Pero cuando nos salen lágrimas porque no podemos ir a alabar y glorificar a Cristo, eso es realmente para tomar en consideración. No mire hacia otro lado, hermano, no mire hacia otro lado, mire hacia Cristo y no más. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo mire a Cristo. Lo voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego vamos a cantar un hermoso himno que tiene por título Ven amigo a Jesús. Y es la invitación que es para todos. Y si usted que hoy está acá y nos está visitando aún no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y hoy usted dice: yo necesito a Cristo en mi corazón, lo invito a que levante su mano. Levante su mano y diga: yo necesito y yo recibo a Cristo, y esta iglesia estará orando por ustedes. No le dé pena levantar la mano. De pena es no recibir al Señor Jesucristo. La invitación siempre está ahí para que recibamos a Cristo en mi Señor. Vamos a orar. Señor Dios y Padre de la gloria, gracias. Gracias, Señor. Tu palabra ha sido predicada. Gracias, Señor, porque vamos en un caminar a tu lado. Permítenos, Señor, siempre estar firmes, fieles, adelante a tu lado, Señor. Fortalécenos en la gracia que es solamente en ti, Señor. Danos la sabiduría para tomar decisiones acordes a lo que tú quieres para nuestras vidas. Bendice la vida de todos y cada uno de los que hoy estamos acá. Ayuda a nuestros amigos de la Fundación a que se fortalezcan y se establezcan definitivamente en su fe hacia ti, Señor Jesús. Y a través de los hermanos que estamos acá, para que haya esa convicción definitiva en todos y cada uno, y que haya una firme convicción y un deseo de servirte, alabarte y glorificarte por el resto de nuestras vidas, porque seguimos hacia un blanco que ya sabemos cómo es, Señor, y tú nos has prometido vida eterna, salvación, y te damos gracias por eso, Señor, porque solamente es por tu inmensa gracia y tu misericordia. Ponemos pues esto bajo tu cuidado, tu dirección, Señor, y es nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar este hermoso himno, mis amigos, que dice: ven amigo a Jesús. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que hoy quiere darte aquí. Vivo en Jesús murió, la llaga de perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás.
magia de Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Bendiciones.